6 de la tarde con 30 minutos, le damos la bienvenida a Mega Noticias Mundo. Vamos a revisar todas las noticias del ámbito internacional, pero vamos a iniciar con una actualización de lo que ha pasado en este conflicto, ¿no? Del Medio Oriente, esta guerra entre Irán e Israel. Sabemos que se ha sumado también Estados Unidos y vamos con declaraciones de Irán, ¿no? Irán dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU que los bombardeos de Israel fueron un fracaso. Todo esto en los intentos de hacerlos abandonar un programa nuclear que, insisten, es de naturaleza pacífica. Bueno, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní dijo que las instalaciones nucleares de Irán resultaron gravemente dañadas después de estos repetidos ataques de Israel y también de Estados Unidos. Ahora, esta es una postura radicalmente opuesta a la señalada por la Comisión de Energía Atómica de Israel, que indicó que este ataque estadounidense a la instalación nuclear Fordow destruyó la infraestructura crítica del sitio y dejó inoperable la instalación de enriquecimiento. Bueno, quien también habló fue el embajador iraní ante la ONU, Amir Sayed, señalando que esta guerra a gran escala pensaban que fortalecería a Irán a una supuesta rendición incondicional y hacerle abandonar su programa nuclear pacífico mediante amenazas. También el uso de fuerza ha fracasado más claramente que nunca. Ahora, según The New York Times, acerca de este informe elaborado por la Agencia de Inteligencia y Defensa del Pentágono, el ataque ordenado por Trump selló las entradas a 2 de las instalaciones, pero no derrumbó sus edificios subterráneos, lo que apuntan que con un par de meses, incluso años, se podría restablecer. Bueno, lo que se logró es que el programa nuclear iraní sufrió un retraso menor a 6 meses, es lo que apuntan algunas investigaciones. Eso sí, New York Times asegura que este informe advierte que la mayoría de las reservas iraníes de uranio enriquecido fueron trasladados con anterioridad de los ataques, por lo que solo fue destruida una pequeña parte del material nuclear. Ahora, esta es información que está en desarrollo porque también la CIA hace minutos nada más también publicó un informe que señalaban que esta zona de este programa nuclear sí fue destruido, así que estamos ahí atentos a los distintos informes que se vayan emanando con el pasar de las horas. Ahora, Trump salió al paso de estas dudas en La Haya, donde participa en una cumbre de la OTAN, y dijo: creo que las instalaciones fueron totalmente destruidas y creo que no pudieron sacar nada porque actuamos sumamente rápido. Sin embargo, también reconoció que la información disponible sobre el asunto no era aún concluyente y que estaba a la espera del informe israelí. Ahora, junto con ello, señaló que la guerra podría empezar de nuevo algún día y que incluso podría ser pronto. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Y ambos están cansados, exhaustos, lucharon con mucha fuerza, con mucha violencia, y ambos estaban satisfechos de volver a casa y salir. ¿Y pueden volver a empezar? Supongo que algún día sí, quizás pronto. Bueno, y Trump tomó protagonismo en la cumbre de la OTAN, además de exigir que los países europeos tripliquen el dinero que deben entregar a la organización y de molestarse específicamente con España, porque según Donald Trump, se niega a hacerlo. Incluso el mandatario se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y dijo que conversó con él sobre las acciones necesarias para un alto al fuego entre el conflicto y Rusia. Lo habíamos escuchado ayer, de hecho, que había dicho: bueno, no necesito tu ayuda en lo que está pasando entre Israel e Irán, necesito ver tu tema, que es esta guerra con Ucrania, y bueno, llevar esta paz y este alto al fuego. Mientras tanto, en Israel se trata de volver poco a poco a la normalidad, ya se retornaron a las clases y ya también reabrieron el espacio aéreo. Sabemos que las aerolíneas reanudaron los vuelos hacia y desde Tel Aviv a raíz de este alto al fuego con Irán, y esto se da después de que el espacio aéreo de Israel haya estado cerrado en gran medida durante casi 2 semanas, así que ahí también estamos viendo un avance. Bueno, queremos profundizar sobre este tema y ya estamos con Samuel Fernández, quien es analista internacional de la Universidad Central. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, en primer lugar, ¿qué le parece este escenario, este cese al fuego que se ha mantenido en las últimas horas, a diferencia del primer anuncio que hizo Donald Trump y que en los minutos nada más iniciaron los bombardeos? Ahora, al parecer, se mantiene este cese al fuego. ¿Cuál es el primer análisis que tiene en torno a esta situación? Se trata de declaraciones cruzadas, como sabemos, y que no vamos a tener la verdad hasta que haya una fuerza independiente que lo vaya a controlar.
y esa tampoco es practicable por ahora. Entonces no van a coincidir, y esto no cabe ninguna duda, y son todas declaraciones para otros propósitos, para crear un clima de victoria de cada uno frente al otro. La realidad es la que tenemos que considerar, es la única que podemos analizar con perspectiva. En primer término, el hecho de que haya habido este alto al fuego entre dos potencias militares enemistadas desde hace más de 40 y tantos años y que no han cedido especialmente Irán, en sus objetivos de destruir a la entidad sionista y a su aliado Estados Unidos, haber logrado esto es algo que es positivo para el mundo y crea una frágil, tal vez precaria, situación de cese al fuego. Pero es un paso. Claro. Y es un paso tremendamente importante que ha permitido mostrar a una administración presidida por Trump que ha logrado esto frente a la reunión de la OTAN que tú mencionabas. Ahora, sabemos de este cese al fuego, ¿no? Pero es bien distinto a lo que podría eventualmente ser un acuerdo por la paz. O sea, uno no lo podría ver de la misma forma, ¿no? Cierto, ¿no? Imposible, está alejado de ello. Claro. Pero se empieza por ahí. El primer punto es terminar con las hostilidades bélicas. Y ese es el que se ha logrado más allá de todas las discusiones y declaraciones. Lo segundo que hay que también mirar es el hecho de que Irán, que está fuertemente sancionado por las Naciones Unidas, y no olvidemos esto, este es un punto serio para el derecho internacional y su vigencia, por más de, no sé, muchísimos años y muchas resoluciones aprobadas unánimemente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha condenado a Irán por dos motivos. El primero, por los actos terroristas que ha alimentado en aquellos movimientos extremistas islámicos, como hemos podido comprobar, y que son los que rodean Israel y promovieron el ataque que sufrió Israel en su momento. Y luego, el hecho de que se mantenga en un programa nuclear no controlado por la Organización Internacional de Energía Atómica. Ambos han sido condenados por Naciones Unidas, incluso por los miembros permanentes, ¿no? Y unánimemente, para que esto quede en constancia y en obligación para el resto de los países. Son cosas que no podemos olvidar porque las cosas están escritas, claro, y además están vigentes. Y en tercer lugar, está el tema de que esto puede, por supuesto, que quebrarse, pero tiene que haber habido algún efecto, no sé si total o no, eso depende de la propaganda y de la, no sé, de mirar por fuerzas o por gente imparcial, cosa que no se ha hecho, en el programa nuclear iraní. Pero el hecho de que haya accedido al alto al fuego es muy significativo. Es porque algo ha cambiado después de los bombardeos norteamericanos a tan distancia y tan preciso. Eso es algo que los hechos lo demuestran. Y el tercer punto es que también Israel se logró abuenar para este cese al fuego. Espero que sirva, espero que se mantenga. Y además, lo que es más importante, que no comencemos con las acusaciones mutuas de quién lo rompe para poder desequilibrar todo esto. Pero por el momento es lo que tenemos y todo el mundo respira bastante más aliviado, ¿no? Claro, pero este cese al fuego, claro, usted apunta que eventualmente son distintos factores que pueden llevar a cabo esto, pero ¿crees que es más por un término político o por los riesgos que está corriendo el mismo país o por un tema también de armamento, ¿no? Porque también sabemos que no es ilimitado, sabemos que Israel eventualmente tiene el apoyo de Estados Unidos, que en un minuto no lo tuvo de manera tan efectiva quizás, y Irán hasta el momento tampoco ha tenido mucho respaldo, por ejemplo, de quienes serían sus aliados Rusia y China, ¿no? ¿Podría ese también ser un factor? Sin duda, ahí es donde se mezclan las posturas de todas las grandes potencias. Hay que analizarlas, tal vez con algún por encima, pero que vale la pena tenerlas en consideración. En primer lugar, Estados Unidos actuó, y actuó contra Irán de manera precisa, como decía,
y es un involucramiento de una de las potencias. Pero por su parte, ninguna de las otras del Consejo de Seguridad, hablo de las importantes, como son China o es Rusia, se ha involucrado y todo lo contrario, han preferido apoyar y dar una oportunidad al cese al fuego y a que no crezca el conflicto. Ahora, la enemistad permanente esa por ahora se está manteniendo, no ha variado. Desde el punto de vista político, las posturas de Irán e Israel no se han modificado. Pero entendamos algo, Estados Unidos actuó contra Irán, no actuó en ninguna acción contra los enemigos de Israel que está actuando en Gaza, con toda la crisis humanitaria inmensa que allí está. De suerte que son planos diferentes y se está produciendo alguna vía de entendimiento, por lo menos desde el comienzo, de que haya un cese a las hostilidades, aunque sea momentáneo. Ahora está este cese de hostilidades, todo también porque Donald Trump dice, bueno, se destruyó por completo este lugar donde se estaba, según Donald Trump, creando, ¿no?, este armamento nuclear. Hay diversos informes, algunos dicen no se alcanzó a destruir o lo que se alcanzó a destruir rápidamente se puede reconstruir. Otros dicen que sí se destruyó. Estamos ahí atentos a cómo avanzan esas investigaciones. También apuntan a que quizás el material fue trasladado hasta otro punto. Hay que ir viendo qué dicen los distintos informes de inteligencia, ¿no? Pero conociendo cómo es Irán, ¿crees tú que eventualmente, porque ellos tienen las capacidades, ¿no?, para seguir con este armamento nuclear, tienen los conocimientos, si bien se asesinaron, ¿no?, en este conflicto a varios científicos dedicados a ese mundo, ellos tienen estos conocimientos. ¿Crees que eventualmente Irán va a continuar con esta creación de armas nucleares? Eso es algo muy decisivo lo que tú mencionas, imposible de comprobar. Pero tenemos algo que considerar. En primer término, el hecho de que hayan accedido ya es una señal. En segundo término, la profundidad del avance que haya tenido bajo los parámetros de ser condenado por Naciones Unidas y por algo tiene sanciones vigentes Irán, es algo que podría ser un nuevo desafío. Claro. Pero ya quedó demostrado algo. La posibilidad casi real de que si esto sucediera, no accede a los controles de la Organización de Energía Atómica y mantiene el programa nuclear a pesar de todo, más allá de la propaganda, podría volver a recibir algún tipo de ataque directo, como lo ha demostrado Estados Unidos. Porque aquí está el punto. No solo ha habido una amenaza de lo hecho y la capacidad bélica que ha demostrado, sino que también la decisión de haberlo hecho. Y eso queda demostrado. Sí. Y en todo este conflicto, ¿quién crees tú que tiene la llave para este conflicto? La tiene, lamentablemente, ¿Ya? Muy buena pregunta, porque la verdad está que la llave está bastante repartida, porque aquí los dos adversarios son los que tienen la llave y pueden romper esta tregua o pueden volver a las hostilidades, cosa que tampoco es descartable. Tiene que haber algún tipo de negociación que no conocemos, algún tipo de compensación, algún tipo de acuerdo que haya permitido al menos este cese al fuego. Porque simplemente por detenerlo, para reanudarlo de aquí a pocas horas o días más, es algo que no tendría mayor proyección. Pero algo tiene que haber sucedido y es un indicio de que hay una pequeña luz de acercamiento para poder avanzar. De otra manera, estaríamos en algo que habría escalado tremendamente con todas las consecuencias que sabemos. Y también hay que considerar que, tal como dijo Trump, si hay que tomarlo en serio. En realidad, en algunas cosas es bastante, no sé, tiene sus arrebatos, como todos lo sabemos desde hace tiempo. Pero el hecho está que hay que tomarlo en serio en las palabras que dice. Son pocas, no son retórica, va directo al punto. Y ese punto es el que está diciendo. Dice que por ahora existe y es algo que se lo tiene que atribuir a él y es real. Y por otro lado también advierte que esto puede ser roto en algún minuto y reanudarse todo. Por eso la fragilidad es la que impera. Y las llaves que tú preguntabas, lamentablemente, insisto, están repartidas en varias manos.
Te quería preguntar justamente sobre eso, por la figura de Donald Trump. Bueno, él en un inicio él dijo que no existen estos ataques. Finalmente Israel, que es su aliado, inicia estos ataques. Después Donald Trump dice hay un cese al fuego. Finalmente continuaron los bombardeos. Él dentro de su campaña dijo, bueno, él no quería más guerra. Finalmente se termina involucrando en esta guerra. ¿Cómo queda la figura de Donald Trump después de todo este escenario? Y ahora que también se está cuestionando si efectivamente se destruyó este programa nuclear de Irán o no. Ahí es algo que no tenemos que tomarlo con mucho cuidado porque no podemos avanzar en algo desde tan lejos y sobre todo sin los antecedentes totales. Claro. Nadie lo tiene, nadie lo ha comprobado fehacientemente, como decía, pero el hecho de que suceda ya es significativo. En segundo término, el realismo que ha aplicado Trump en toda su política permanentemente es indicativo de que tiene que adecuarlo a las circunstancias que enfrenta. Porque una cosa es haberlo dicho en la campaña que vamos a terminar con todas las guerras o no quiere involucrar a Estados Unidos en una guerra, cosa que intentamos bien. No lo ha involucrado en una guerra, ha sido solo una operación precisa. Y ya sabemos la reacción. Pero no ha habido una guerra que estuviera involucrado en Estados Unidos. Luego tiene que adecuar su política a las situaciones que se van presentando. Una cosa es lo que se quiera y una cosa es la propaganda y otra cosa es la realidad. Y esa es la que se impone en definitiva. De suerte que esto tiene que ser mirado en lo positivo, en lo que va sucediendo casi día a día, claro, y no con alguna proyección. Es imposible saberla. Va a renunciar, las preguntas son importantes y tú la pones en el tapete. ¿Va a renunciar Irán a atacar a Israel y considerarlo esta entidad sionista que hay que destruir? No, nada lo indica por ahora. Claro. ¿Va a permitir que Israel termine dándose la mano con Irán y terminen en algún acuerdo? Tampoco. ¿Va a restablecerse las buenas relaciones que en algún momento histórico tuvieron Irán y Estados Unidos? No hay ninguna señal para ello. Pero la presión está. Los acuerdos en la OTAN fueron significativos en ese sentido. Me lo explico. En primer término, una declaración un tanto corta, breve, no como las anteriores, con mucho menos palabrería. Y lo segundo que hubo en la OTAN fue el hecho de que Rusia fue mencionado solo una vez, pero no se quebró la Alianza Atlántica. Y además están de acuerdo en fortalecer esto, más allá de lo que aparezca en las declaraciones separadas, pero la que importa es la que acordaron, y la que acordaron es este aumento hasta el 5% del Producto Interno Bruto de los países que están, pero que no es inmediato. Y esperamos que va a ser revisado el año 29 y que se va a ver y adecuar dependiendo de las circunstancias. Claro. Esto es un signo positivo. ¿En qué sentido? En que aquí estamos aterrizando las cosas a como deben ser y no creando un mundo paralelo de las declaraciones muy extemporáneas y muy rotundas que normalmente nos tienen acostumbrados. Tenemos que mirar lo que verdaderamente sucede y eso, al menos por ahora y por esta hora, no puedo decirte más. Claro. No va a cambiar mañana o en un rato más, pero por lo menos indica de que hay posibilidades de algún entendimiento y no que iba a ser una nueva guerra que se suma a las cuidados. Tenemos 38 guerras en el mundo activas, según la Organización para la Paz de Oslo. Por lo tanto, es para estar preocupado. Y un sistema paralizado en las Naciones Unidas que no ha logrado acuerdo. Pero en vista de que exista esto y no guerra, puede avanzarse en volver a hacer actuar ese sistema de Naciones Unidas. Bueno, estaremos atentos ahí cómo avanzan las investigaciones y, bueno, cómo finalmente se avanza, ¿no?, esta guerra en el Medio Oriente y también lo que puede hacer Donald Trump. Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central. Muchísimas gracias, como siempre, por hablar de estos temas tan importantes con nosotros. Encantado. Mil gracias por esta conexión. No, gracias a usted, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias.